El lenguaje. Las palabras. Construyendo ideas. Imaginando mundos. Somos encuentro. Somos comunidad. Somos actualidad. Somos comunicación para el bienestar. Hola, transmitiendo desde las instalaciones de Comunicación para el Bienestar en un tema de primera importancia, creo yo, el tema de la migración, un tema... Saludos, qué gusto estar con ustedes nuevamente. La licenciada Ivette Serna Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? y el servidor José Luis Flores. Y bueno, me gustaría empezar por la parte de los conceptos. Un tema difícil, un tema incluso controvertido y que nos toca a nosotros como mexicanos de varias maneras, ¿no? Como destino, como paso, como tránsito. Pero bueno, un primer acercamiento al tema de la migración, Eduardo. Para poder definir la migración, yo creo que hay que entender que tiene diferentes aristas. Pienso en las personas que están en tránsito, pienso en las personas que salen de un lugar para llegar fuera de su lugar de origen y una vez que llegan no dejan de ser migrantes. Pienso en las personas que salen libre y voluntariamente de sus lugares de origen, pero también en las que salen de manera obligatoria por las condiciones de seguridad, por las consecuencias del cambio climático, por la búsqueda de un mejor horizonte para sus familias, por las que salen de paseo o en plan académico incluso, ¿no? Pero también pienso en aquellas que tienen de manera imposible vivir en su lugar de origen y que están buscando fuera de su lugar de origen en donde encontrar refugio, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué acercamiento nos podrías dar al tema de la migración? Pues mira, yo creo que siempre tratar de conceptualizar un fenómeno social tan complejo, como decías, tan amplio, con tantos aristas, pues siempre es complicado, ¿no? La migración como tal, pues es el movimiento de una o varias personas de su lugar de origen o de un lugar a otro. Sin embargo, bueno, la riqueza del lenguaje es que se va transformando según el uso que se le da, cómo lo va tratando el hablante, y eso es importante. Sin embargo, en el tema de la migración, como en otros temas que tienen que ver con minorías, a veces los conceptos, en lugar de ir floreciendo, enriqueciéndose, van llenándose de estereotipos, de estigmas y de situaciones poco amables, ¿no? Y creo que eso ha pasado un poco con la migración. Ya lo vamos relacionando con temas un poco negativos. Y es por eso que en los últimos años se ha utilizado un nuevo término que se llama personas en movilidad o personas en movimiento para tratar de quitar como como esta aura de estigmatización y de conceptos negativos que se le han implantado al término durante estos últimos años. Sí, como bien decían, pues la migración es movilidad, la migración es tránsito y la migración es proceso, a final de cuentas, ¿no? A final de cuentas hay un proceso en el que hay individuos, hay personas que en algún momento dado y por diversas causas, X número de causas, por cuestiones políticas, por cuestiones laborales, por cuestiones X, Y o Z, llega un punto en el que su vida se ve impactada y dice, ya no puedo, aquí ya no puedo desarrollarme, ya no puedo seguir viviendo en este espacio, tengo que movilizarme, tengo que irme. Y llega el otro proceso, que es el de planificación, por así decirlo, y el proceso de llegada. Desde luego el migrante no se detiene, es decir, en el momento en el que llega al lugar de destino, por así decirlo, no deja de ser migrante y no acaba el proceso migratorio. Hay otro tipo de procesos ahí que podemos ver, procesos culturales, procesos comunicativos, procesos de interacción, proceso de construcción de redes de ayuda, ¿sí? Redes de colaboración, etcétera. Hay elementos tecnológicos aquí mezclados, desde luego, hay una búsqueda de contactar a gente, a migrantes, a pares, y eso hoy en día pues se hace a partir de ¿qué? De redes sociales, de redes de contacto, por así decirlo, ¿no? Entonces tenemos ese primer acercamiento, creo que yo
consenso, por así decirlo, de situar la migración en términos de movilidad, pero también me parece importante el abrir la baraja, es decir, no situar la migración únicamente en términos económico-laborales, sino además en términos económicos, en términos culturales, en términos lingüísticos, como lo habías comentado, y en términos de medios de comunicación. Y hablemos de México. En México, ¿cuál es la situación que tú has visto, Eduardo, con respecto a la migración en nuestro país? México tiene la característica de reunir todas las expresiones de la migración o la movilidad, como dicen. México es un país de tránsito, es decir, mucha gente de Centroamérica particularmente, aunque hoy sabemos que de diferentes continentes vienen del sur para pasar hacia el norte, es un país de tránsito de la migración. México es también un país expulsor de migrantes. Hay muchas personas de México en donde incluso por razones culturales, pero también por necesidades de seguridad, por necesidades laborales, de bienestar, etcétera, migran. México es un país expulsor de migrantes, México es un país de tránsito de migrantes, pero también México es un destino de migrantes. Se reúnen todas estas características. Hay una red de organizaciones por los derechos de migrantes, la Redodem, que articula entre diferentes grupos religiosos y de la sociedad civil, que es un trabajo verdaderamente interesante y que este viernes ha presentado ya su informe 2019 acerca de la migración en México. Y vale la pena destacar el trabajo de diferentes congregaciones religiosas, pero también de personas interesadas en los derechos humanos. Y esta yo creo que es una base fundamental. Migrar es un derecho humano. Ningún ser humano es ilegal. Puede ser indocumentado, que es otra cosa, ¿no? Puede no tener acta de nacimiento, credencial de elector, etcétera, pero no significa de suyo que sea una persona ilegal. Claro. México, un país de migrantes, Ivette. México es un país complejo en el tema migrante porque lo vive desde diferentes situaciones, como bien lo decía Eduardo, pero no deja de ser un tema de agenda geopolítica. ¿A qué me refiero? Según la región de nuestro país es como se va viviendo la migración o no se va viviendo la migración. Por ejemplo, con lo que más tenemos relación es con nuestra migración hacia Estados Unidos. Lo que ocurre en la frontera norte desde el tema mediático tiene mucho foco, siempre está en la agenda pues el tema de la política migratoria con Estados Unidos, del famoso muro, ¿no? Y de los mexicanos que están allá y que son millones de mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Siempre es un tema de agenda de medios y que es el que más estamos viviendo nosotros. De hecho, la segunda ciudad después del Valle de México con más mexicanos en el mundo está en Los Ángeles, California. Claro. Exacto. Y además, en la cuestión mediática es compleja. O sea, tenemos una relación muy compleja con Estados Unidos desde cómo se aborda. Porque, por ejemplo, el vecino del norte toma muy en serio estos cuadrantes de Van Dijk, ¿no? Sobre los migrantes, de nosotros y ellos, nosotros los buenos, ellos los malos, nosotros la gente trabajadora, ellos los ilegales, aunque tú dices que no hay personas ilegales, para esa visión sí, que son delincuentes además, que vienen a consumir nuestros recursos y que debemos mantener allá, ¿no? Decía Van Dijk, exaltar lo bueno de nosotros y minimizar lo bueno de ellos, minimizar lo malo de nosotros y exaltar lo malo de ellos. Y este discurso no ocurre en el manejo de medios mexicanos. ¿Por qué no ocurre? Porque la ideología o la dinámica cultural que nos va creando el tema migrante como país de paso, pero también de expulsor de migrantes, nos cambia ese discurso. Pero tenemos otros problemas discursivos. Por ejemplo, cuando volteamos al sur, nos quedamos callados. México no voltea al sur más allá de la frontera
y lo que pasa cuando las diferentes caravanas migrantes llegan a la frontera. Hasta ahí empieza, o ahí empieza el discurso mediático. Antes pareciera que no existe más, ¿no? ¿De dónde salieron esas personas? No sabemos. ¿Por qué vienen en la caravana? Tampoco sabemos. ¿Qué es lo que ocurre después de que esas personas logran entrar o logran atravesar, incluso logran cruzar? Tampoco, ¿no? Se va desapareciendo, y en cierto sentido también tenemos esta distinción entre ellos y nosotros. Para ilustrar un caso, por ejemplo, hablábamos de esta mujer que venía a unas caravanas migrantes que no quería comer frijoles, ¿no? Y era un tema totalmente descontextualizado y que sí hacía cierta diferencia entre los que venían a nuestro país, aunque no se fueran a quedar, y entre nosotros. Y un tercer momento de la migración que yo veo es la migración interna. O sea, México es un país que tiene una movilidad interna bastante dinámica, bastante grande, por diferentes cuestiones educativas, laborales, que son las que vemos en los medios de comunicación, pero también hay otras que no estamos viendo, que son los desplazados. No fue hasta el año pasado, me parece que en abril o mayo del 2019, cuando México adoptó el término desplazado interno y lo reconoció como un fenómeno de la migración, que tiene que ver con estas comunidades, principalmente de grupos originarios o de comunidades rurales, que tienen que salir por situaciones de violencia. No pueden estar ahí porque la mayoría de los miembros de su familia fueron asesinados o tienen amenazas o están siendo despojados de sus tierras y tienen que salir, ¿no? Claro. Y incluso Alejandro Encinas reconoció que este fenómeno migratorio va a ir en escalada en los próximos años. Sin embargo, no hay una legislación, no hay reglamentos y no hay un amparo para este grupo de migrantes. Sí. Fíjate que hay un grupo de religiosas y de religiosos escalabrinianos. Ellos se dedican específicamente a ayudar a los migrantes. Ese es su carisma, dicen ellos. Y tienen bien claro que todos los problemas sociales, todos, tienen que ver con la migración. Dicen que la migración es transversal a todos los problemas sociales. Desde luego que hay una migración por seguridad, por cuestiones de trabajo, etcétera, pero incluso el cambio climático, ¿no? Las personas que viven en las costas de Centro y de Sudamérica y de otros países, con este deshielo y el calentamiento global, ven inundadas sus poblaciones. Y esto implica que tengan la pérdida de su capacidad productiva, de su capacidad económica, de su manera de subsistir. Además de la violencia, que es un hecho real, también el cambio climático impacta en la migración, ¿no? Yo me refería a que nadie es ilegal, vamos, cualquier criatura, cualquier ser humano es perfectamente humano. A lo mejor no tiene papeles, a lo mejor no tiene documentos, a lo mejor no tiene registros, en una lógica de la comprensión de la dignidad de la persona, no en una lógica jurídica, que yo entiendo perfectamente. El problema es que cuando vemos al otro, a la otredad, al extranjero, como el adversario que viene a quitarme las oportunidades que, dicho sea de paso, no tengo, ¿no? Pareciera que es un empobrecimiento de mi persona, de mi familia, de mi cultura. Pero la verdad es que el intercambio cultural es una riqueza. Pensemos en la cocina, pensemos en la música, pensemos en las artes, en la cultura. México se vio muy beneficiado de aquel exilio español, ¿no? O sea, hay académicos muy reconocidos que hicieron toda su trayectoria en México, etcétera, ¿no? Quizás si comprendemos que el otro, la otredad diferente, radicalmente diferente, tiene algo que compartirme de lo que yo puedo aprender y enriquecerme, podemos ver con otro corazón a las personas diferentes. Pero, por ejemplo, ahí yo te podría decir que hay de migrantes a migrantes. No es lo mismo recibir a un turista o a un migrante que trae cierto nivel económico, cultural, que a un migrante que viene de una caravana, ¿no? Entonces yo les lanzaría aquí la pregunta, ¿es miedo al otro? ¿Es un asunto de xenofobia? ¿O es miedo al otro
que es pobre y que además me va a empobrecer. ¿Cuál es el miedo verdadero detrás de la migración, del migrante? Hay un poco de todo, me parece que van un poquito ambas esferas. A final de cuentas ya que hay un elemento identitario, es decir, territorio es identidad, ¿sí? Entonces, qué complejo, ¿no? Es ver al extraño, ver al otro, ¿sí? Ver al extranjero que llega y que se introduce, verlo como alguien ajeno a la comunidad, etcétera. Si a eso le sumas tú, pues que viene en condiciones, a lo mejor, en donde ya hay como un demérito, en donde yo ya me imagino cosas, bueno, ahí ya como que el asunto empeora. Me parece que hay un poquito de ambas cuestiones, ¿no? Ya de entrada, pues el elemento territorial es un elemento simbólico, es un elemento en donde hay una construcción, y esa construcción pues tiene que ver con una construcción identitaria, por así decirlo, en donde todos los míos, por así decirlo, pues son míos. ¿Por qué? Porque son pares, porque comparto elementos, comparto un lenguaje, comparto unas costumbres, etcétera. Me parece un elemento bien interesante, ¿no? El que planteas, Eduardo, el acercamiento con el otro. Levinas un poquito ese elemento filosófico, ¿no? Cómo situarnos frente al extranjero, justamente, ¿no? ¿Sí? Y hay un elemento en donde se mezcla así la xenofobia, pero hay elementos también simbólicos, ¿no? Somos muy territoriales, ¿no? En donde vemos de alguna manera comprometida nuestra seguridad, tal vez. Vemos fantasmas, vemos X, Y y Z, ¿no? No sé si quisieras complementar la idea, Eduardo. Sí, mira, entre la xenofobia y la xenofilia, yo creo que está este concepto de Levinas en la otredad, ¿no? Si revisamos en nuestro propio legado personal, entre la tercera y la cuarta generación de nuestra propia persona, todos somos migrantes. Esto es prácticamente inevitable. Y bueno, hay que hacer una adaptación de nuestros hábitos y costumbres a los hábitos y costumbres a donde llegamos. El manejo del horario, la comida, el caso de los frijoles. La verdad es que la mujer hondureña rechazó el plato de frijoles porque su hija tenía un problema estomacal de salud. No es que no los comiera. Ella después fue expulsada del grupo de el éxodo, le decíamos, entre algunas organizaciones de la sociedad civil. Ella se disculpó, pero bueno, no fue suficiente. Se viralizó más su rechazo, y aquí los medios juegan un papel muy importante. Los medios de comunicación han construido un cierto estigma sobre la migración. En su gran mayoría, el éxodo y estos grupos que se unieron en este periodo y algunos más recientemente, vamos, son estigmatizados, los tachan de delincuentes, los tachan de prófugos de la justicia. Además, no les gusta la comida mexicana. Todas son falacias. Su servidor estuvo personalmente en el éxodo, allí en el estadio Palillo. 7,000 personas que las religiosas de Cafemín alimentaron durante 24 horas, los 7 días de la semana que estuvieron ahí, un hecho verdaderamente heroico. Pues yo vi seres humanos, yo no vi demonios. Fantasmas. Tampoco vi ángeles, vi seres humanos con todos sus defectos y virtudes, y que lo que están buscando es vivir mejor, sencillamente, ¿no? Por lo menos ese éxodo que se hospedó ahí, esa es la impresión que a mí me dejó. Yo creo que aquí haces una mención muy importante en cuanto a que todos somos seres humanos, no importa que sea el otro o que sea yo. Y la visión de los medios de comunicación sí es fundamental, y a veces las limitantes o las malas intenciones, que también las hay, que hay detrás de la cobertura del fenómeno migrante, pues han demeritado las causas, ¿no? Por ejemplo, yo no entiendo los encabezados cuando gente de otros países que ya está viviendo en México, digamos, dicen: una banda de colombianos asalta la joyería tal. Como si mencionar la nacionalidad, hacer esa distinción, fuera un condicionante de la gravedad del hecho, ¿no? O en Estados Unidos pasa muy frecuente, ¿no?
una persona de origen hispano, aunque de nacionalidad o de nacimiento ya sea estadounidense, de origen hispano o de origen mexicano o de origen cubano, como si esta distinción de nacionalidades realmente afectara el hecho mismo o te llenara de una connotación personal que fuera guiando tus diferentes acciones o la forma en la que te estás relacionando en el medio social en el que vives. Y los medios de comunicación, al hacer estas distinciones, creo que lo que están generando es polarización. Una preocupante polarización entre una nacionalidad y otra, entre nosotros y los ellos. Y eso es preocupante porque genera violencia, porque va insertando estigmas, cuestiones ya más de ataque directo, ¿no? Ya no me interesa quién eres. Ya con saber que eres mexicano y que los medios me dicen que los mexicanos son delincuentes, pinto mi raya. Con eso me es suficiente. Hace rato decías hacías un comentario que me suena, me llama la atención, ¿no? Y solemos no pensar en esos términos. Todos de alguna manera somos migrantes en muchos sentidos y no lo pensamos así, no vivimos nuestra vida en esos términos, ¿no? Si atendemos, por ejemplo, al mito fundacional de México, pues esta Ciudad de México está fundada a partir de ¿qué? A partir de una migración, ¿sí? Y México no es el único país, no es la única cultura que tiene como mito fundacional la migración, por así decirlo. Si le echamos una ojeada a la numerología, hace ratito decías, bueno, qué difícil nuestra relación con los Estados Unidos, ¿no? Con respecto a la migración. Y sí, es una relación bien curiosa. Hay un poquito más de 1 millón de migrantes extranjeros viviendo aquí en nuestro país. Casi el 70% de esos migrantes son estadounidenses. Es muy grande la cantidad de norteamericanos que viven aquí en México. Desde luego su migración entraría en otra tipología, por así decirlo, ¿no? Habría que hacer ahí un análisis. Y además están de ilegales. Además, sí, claro, hay una cuestión poco clara, ¿no? Acerca de la cuestión migratoria, la cuestión legal. Sin embargo, pues creo que todos hemos ido a algún centro turístico, a San Miguel de Allende, etcétera, y nos encontramos con gente norteamericana viviendo ahí, desde luego. Ahí no es poca cosa, ¿no? Que el 70 y tantos % de los migrantes que viven en este país son norteamericanos. Y otra parte que me llamó la atención, decías, es que México no voltea hacia el sur, pero el sur, curiosamente, sí voltea hacia México. Si hacemos caso a esa numerología, nos encontramos a guatemaltecos como segunda fuerza migratoria aquí en México, desde luego. Compartimos también frontera con los guatemaltecos, desde luego, son nuestros vecinos, pero te encuentras también colombianos, una cantidad importante de colombianos, y no solamente encuentras colombianos, sino yo diría colombianos bien organizados, es decir, organizados como comunidad. O sea, me parece que los colombianos han llegado a ser como un modelo de comunidad migrante en México, con medios de comunicación, con redes sociales, con comunidades virtuales. Me parece que tienen una forma de organización bastante interesante, ¿no? Y si les escarbamos un poquito, nos encontramos a venezolanos. Sí. Y con los venezolanos ya vemos otro tipo de migración, la migración de tipo política. Ahí son razones políticas las que las hacen venir aquí a México, desde luego. Y así nos podemos ir hacia Argentina, desde luego, y no nos olvidamos ahí en medio de España. España también, la comunidad española en México es bastante importante, bastante vasta, ¿no? Aquí en México. Entonces, cuando pensamos en migración, aquí en México siempre pensamos en términos del mexicano que se va a los Estados Unidos. Y no vemos otro tipo de migraciones, la que comentabas hace ratito, la migración interna. Es decir, la Ciudad de México como una sociedad, como una capital, metrópoli, por así decirlo, en donde conviven gente de diferentes estados, de diferentes culturas. A mí me ha tocado trabajar con comunidades huastecas que están asentadas aquí y que muestran su cultura y que trabajan
Muchos de ellos son maestros, muchos de ellos son gente productiva. Me ha tocado también trabajar con venezolanos aquí en México, colombianos. Me ha tocado trabajar de alguna manera con todos ellos y me he dado cuenta que la Ciudad de México es una ciudad muy particular en ese sentido, ¿no? Porque aquí es una pequeña Babel, como diría la canción de Manu Chao, ¿no? Sí, sí. Una pequeña Babel en donde coincidimos gente de muchos, pues de muchos orígenes, por así decirlo. Y luchamos por entendernos, ¿no? Y además luchamos por entendernos. Al final de cuentas, el problema de Babel era un problema de comunicación. Sí. Y de ahí nos vamos al tema de, ya que hablamos del lenguaje, el tema de la cultura, ¿verdad? Pero, Eduardo, ¿qué quieres comentar? Sí, el Valle de México, la verdad es que es un remanso de tolerancia, de respeto, de comprensión a la diversidad complejísima de la humanidad. Y mira que todavía podría ser mejor, pero tú sales del Valle de México y la verdad es que es otro el contexto cultural de aceptación a la diversidad y, vamos, de rechazo a la diversidad. Cuando esta caravana sabíamos que se estaba aproximando ya a la Ciudad de México, este éxodo había tenido una estancia en el sureste de México con muchos problemas y adversidades, con discriminación racial, étnica, etcétera. Un grupo importante de organizaciones de la sociedad civil en articulación con el gobierno de la Ciudad de México se organizó para darles la acogida. Era muy interesante porque estábamos en el periodo de transición. Ya se sabía que entraba a gobernar Claudia Sheinbaum con su equipo y que el equipo de Mancera tenía que abandonar, tenía que entregar la administración pública. El detalle fue que faltó mucha coordinación, yo diría más bien que faltó compromiso, porque en la primera reunión de trabajo se había presentado un proyecto interesantísimo. La verdad es que con todas las condiciones que se presentaron en esa oportunidad, en el equipo de transición, oye, estaba mejor irme a vivir al campamento de migrantes que seguir en mi casa. Pero bueno, en la primera oportunidad que nos apersonamos ahí, nos dimos cuenta que era casi como una feria de servicios para el migrante, asesoría legal, atención médica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero solamente estaban los puestos, parecía el campamento de Frena. No había nada ni nadie allí, ¿no? Y además, en su gran mayoría, este éxodo estaba compuesto por personas de origen hondureño. Y venían vestidos como cuando nosotros vamos a Acapulco de la Ciudad de México para allá, playeritas, shorts, chanclas. Y estaba terminado septiembre, eran vísperas de octubre, el clima es lluvioso, por las noches baja la temperatura. Y además lo que se había organizado de parte del gobierno de la ciudad en esa transición era comida fría, Claro. Sándwiches, ensaladas, etcétera, que no ayudaban nada, y además con unas restricciones horarias, como si el éxodo de migrantes estuviera viviendo en la ciudad y fuera al servicio de comedor. No tenían idea, la gente estaba llegando en el transcurso de las 24 horas del día, llegaban pequeños o grandes grupos, individuos solos, durante las 24 horas. Yo insistiría en esta parte del judío Emmanuel Levinas. La otredad me enriquece en mi capacidad de acogimiento, ¿no? Podríamos ganar todos, aprender mucho, y me refiero a ganar en el buen vivir, en el convivir, ¿no? Ganar culturalmente, ganar. Esto significa musical, gastronómica, artística, dramatúrgicamente, pero además ganar en nuestra propia calidad humana. Fíjense que ahí sus comentarios me hacen pensar en dos cosas importantes. Uno, que no podemos salirnos de esta dinámica capitalista. Yo te decía hace rato en son de broma, como buen migrante, yo siempre camino al norte, nunca al sur, ¿no? Y la verdad es que es eso, la migración va hacia el desarrollo político, hacia el desarrollo económico del norte, y nosotros hacia allá estamos viendo cuando quizá deberíamos de estar viendo más al sur. Les contaba la otra vez la anécdota de la cultura purépecha, ¿no? En ese momento, cuando la migración que estaba poblando América
iba en sentido contrario, de norte a sur. Los purépechas fueron los únicos que migraron al revés, de sur a norte, y hasta ahora no saben por qué, de dónde se originó su cultura, y no tienen ninguna raíz compartida ni lingüística ni cultural con el resto de las culturas que se asentó en Mesoamérica. Ellos se atrevieron en ese momento a migrar, a voltear a ver hacia el otro lado. Quizá nosotros, haciendo esa metáfora, deberíamos tomar su ejemplo y migrar al sur, voltear a ver hacia allá. Y la otra idea que me surge es el concepto de gentrificación, que sí está muy de moda en los medios de comunicación porque ha sido como el concepto boom del boom inmobiliario también, ¿no? Y ahí sí voltean a ver los medios porque se trata de un tema de agenda de capital, de agenda de desarrollo, de agenda donde los barrios populares se empiezan a volver inaccesibles económicamente para la gente originaria. La gente del barrio ya no puede vivir ahí porque se ha vuelto tan cara, porque han llegado otras personas que ya no puede costear y entonces tiene que salir. Y esos fenómenos se están dando en las urbes como la Ciudad de México. O sea, en la Ciudad de México difícilmente ahora hay gente establecida aquí y que hace su vida barrial aquí. Es complicado. La Ciudad de México es una ciudad que vive la migración todos los días, cada minuto del día, con la gente que viene del Estado de México, con la gente que viene de Morelos, con la gente de Puebla, de Hidalgo. Todos los días está viviendo este fenómeno de la movilidad. Entonces, yo quisiera poner el énfasis en así como tenemos las estadísticas de los mexicanos que están en Estados Unidos y las remesas que mandan, las estadísticas de la gente del sur que quiere venir o atravesar México, así también debemos tener las estadísticas de la gente de México que tiene que moverse por alguna u otra condición y que nadie está volteando a ver, que los medios de comunicación no están viendo. La sociedad civil tenía una cifra estimada en casi 500,000 de personas, pero solo cuentan los movimientos masivos, no cuentan las familias que a diario tienen que abandonar los individuos. Sí, entonces ahí es donde también los medios de comunicación deben de poner atención y donde las políticas públicas deben orientarse para desarrollar condiciones de bienestar para todos los migrantes en general. Se nos agota el tiempo y sí me gustaría hacerles una pregunta ya en un término personal, por así decirlo, ¿no? Antes de despedirnos, sí me gustaría que nos dijeras, Eduardo, ¿qué ha significado para ti ser un jalisciense viviendo en la Ciudad de México? Un proceso de adaptación cultural y de desplazamiento del que sigo aprendiendo. Perfecto. Estimada Ivette, ¿qué significa para ti ser michoacana, que ya con algunos años viviendo aquí en la Ciudad de México? Uno nunca deja de ser y uno nunca termina de ser. Es cierto que el origen te marca, te enseña, la cultura en la que naces te forma, pero también a la cultura a la que llegas termina de moldearte y de construirte. Y como decía Eduardo, te enriquece. O sea, yo no podría ser la Ivette que soy ahora sin esta mezcla de culturas y ese contraste entre haber nacido en Michoacán, con todo lo que implica, y haber venido, que además no llegué a la Ciudad de México, llegué a Nesa, que culturalmente hablando ya tiene otras implicaciones, claro. Porque Nesa es un lugar de migrantes, es un municipio de migrantes. Mis abuelos fueron de los primeros que llegaron ahí y que, gracias a los medios también, tiene un estigma diferente, ¿no? Somos como los delincuentes y los marginados de la zona metropolitana. O sea, yo no migré a la Ciudad de México, migré a Nezahualcóyotl y eso ya tiene una connotación cultural totalmente diferente. Pero también es una comunidad que se reconoce muy trabajadora. La buena parte de la mano de obra que sostiene el resto del Valle de México vive en esa, ¿no? Es verdad. Claro, radica en esa. Exactamente. Es verdad. Bueno, la migración tiene desafíos grandes, a muchos niveles, a nivel económico, a nivel laboral,
pero también a nivel comunicación, a nivel de comunicación intercultural. Y a final de cuentas, creo que esta fue una experiencia de comunicación intercultural, en donde aquí hay gente que viene de diferentes entornos culturales y que es capaz de dialogar, que es capaz de llegar a acuerdos y que es capaz, ojalá ya así lo fuera, de construir algo, desde luego. Y antes de despedirnos, si quisiéramos aprovechar, ya que estamos en esta cuestión de voltear hacia el norte, hacia el sur, pues sí quisiéramos aprovechar la oportunidad de saludar a toda la gente que nos sigue, que nos lee, porque por otro lado, pues tenemos nuestra plataforma en donde publicamos, en donde escribimos y en donde también montamos nuestros podcasts, en donde hay gente que nos escucha, hay gente que nos ve y hay gente que nos lee. Por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, en Perú, por ejemplo, en Argentina. Y a todos ellos sí nos gustaría, pues, darles un agradecimiento y pues estamos ahí en espera de su contacto, desde luego, para entablar, para abrir la comunicación. Sí. Saludos a Florida. Hasta luego. Muchas gracias. Y a Zumpango también. Muchas gracias. Abrazos. Hasta luego. El lenguaje. Las palabras. Construyendo ideas. Imaginando mundos. Somos encuentro. Somos comunidad. Somos actualidad. Somos comunicación para el bienestar.